Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día, hermosas, vamos a ver peinados para cabello rizado. Entre estos, peinados con cabello suelto, cabello amarrado, cabello corto y cabello largo. Así que vamos a comenzar con estas opciones que la verdad están muy bonitas. Así que vamos a comenzar con nuestra siguiente idea. Recuerda que estas no son tutoriales completos, más que todo una idea. Así que en este cuadrito, en esta sección, vamos a hacer como una trenza pegadita, una trencita holandesa. Ahora por todo alrededor o más bien el resto del cabello vamos a estilizarlo muy bien, lo vamos a perfeccionar, lo vamos a peinar y vamos a concluir nuestro peinado con este hermoso accesorio, algo así como para no colocar una colita súper apretada. Vamos a dejar esto por acá, esta cintita amarrada por esta parte, y de esta manera obtenemos un peinado con cabello recogido, un peinado súper cómodo y muy bonito. Vamos con nuestro siguiente peinado. Vamos a sacar un caminito de lado y acá en dirección de la oreja una sección de cabello. En esta sección, acá en esta parte, algo así como en forma de V o forma de triángulo, vamos a colocar nuestra gomita elástica. Así que vamos con la siguiente sección, una sección exactamente igual, y de esta forma, hermosas, vamos a sacar todo este cabello. Lo vamos a amarrar, amarrando las colitas individualmente. Recuerda que todo esto lo vamos a ir sacando en desnivel al lado del frente, algo así como que termine en puntita en esta parte, ya en los costados con secciones más rectas. Y listo, chicas. En verdad, en cabello rizado quedan peinados muy bonito, en especial cuando tiene mucho volumen, se mira todavía más precioso. Vamos con la siguiente idea en cabello súper cortito. Vamos a sacar una sección en dirección de la oreja, esto de lado a lado. Vamos a perfeccionar muy bien estos costados, y aquí lo que vamos a hacer, vamos a sacar una siguiente sección acá de la parte baja. Como puedes ver, por ser cabello súper corto, no va amarrado directamente en la parte de atrás, así que de esta parte vamos a sacar como dos flequillos, y aquí puedes hacer unos rizos, una trencita de 3 cabos, y listo, chicas. Tenemos esta excelente opción que aparte de bonito está súper fácil. Vamos con otro similar. Para esto vamos a sacar dos secciones acá a los costados, algo más o menos igual al peinado que vimos anteriormente, y como te puedes dar cuenta, este cabello es súper largo. Este sí nos da para amarrar en la parte de atrás, esto lo vamos a amarrar en la parte de arriba, y listo, chicas, tenemos un peinado diferente, prácticamente haciendo lo mismo. Vamos con el siguiente, chicas, y este está precioso. Vamos con una sección en forma de V en esta parte del costado. Aquí lo que vamos a hacer es una trencita pegada o trencita holandesa. Vamos con una siguiente sección aquí a la par, algo más o menos igual. Pero en esta lo que vamos a hacer, aquí vamos a colocar gomitas elásticas amarradas individualmente. Lo vamos a hacer así que salgan más o menos unas cuantas colitas por ahí. Y listo, chicas, este viene siendo el resultado. Recuerda que aquí la chica lo está utilizando con la cinta para sostener su cabello en la parte de arriba, pero lo puedes utilizar también en cabello suelto y queda hermoso. Para el siguiente peinado vamos a sacar una sección en forma de zigzag aquí al centro. Vamos a sacar también los mechoncitos de esta parte, y el resto del cabello lo dividimos en dos. Vamos a hacer como unos moñitos, unos enrolladitos, y esto es lo que te digo, con estos mechoncitos puedes hacer una trencita, unos risitos, y queda precioso. Vamos con otra idea para el cual vamos a sacar secciones aquí a los costados. Esta sección en estilo diadema, lo que vamos a hacer, lo vamos a dividir nuevamente en secciones, en especial en 5 de un lado y 5 al otro lado, amarrando las colitas individualmente. Esto, chicas, lo que vamos a hacer, lo vamos a amarrar a una, y vamos a sacar de una de las colitas un mechoncito, y vamos a hacer trencita de 3 cabos, esto de lado a lado, y miren qué precioso quedó. Así que recuerda que los peinados en cabello rizado, y más que todo, chicas, peinados así con coleta alta y también con cabello suelto, recuerda estilizarlo muy bien, utilizar tu cremita para peinar, un spray, gel, no sé, hermosas, aquí lo que ustedes ocupen, tienen que tener en cuenta eso para que un peinado quede súper bonito. Tiene que ir súper estilizado. Como pueden ver, esta idea está súper fácil, y lo creativa que la chica es, ya que en esta parte del frente dejó como estos mechoncitos, pero no los dejó únicamente así, los hizo como unos risitos súper definidos, el cual le da su toque muy bonito a su peinado. Este peinado la verdad me encanta. En esta parte vamos a hacer como una trencita de 3 cabos, y no sé si este peinado de verdad queda el mismo efecto en cabello liso, ya que en cabello rizado se ve
súper precioso. Como puedes ver, las trencitas, estas las conecta con el cabello de la parte de atrás y de las dos formas queda súper precioso. Vamos con otra opción para cabello corto, muy bonito. Vamos a sacar una sección aquí a los costados, aquí solamente una. Con el resto del cabello lo vamos a amarrar en una cola alta, súper alta. Luego estilizamos muy bien este cabello, lo peinamos bien bonito y lo ajustamos en la parte de acá. Y listo, chicas, como pueden ver, es una idea muy bonita. Se puede decir que básicamente es un cabello corto, pero la verdad es que como está súper enrolladito, es por eso que a ella le da para hacerlo o llevarlo a la parte de arriba. Vamos con el siguiente peinado muy bonito, para el cual vamos a comenzar con un caminito en el centro. En esta parte, chicas, algo así como arriba de la oreja, vamos a sacar un mechoncito en el cual vamos a hacer una trencita de 3 cabos. De estas trencitas vamos a sacar 2, una al otro lado, justamente en la misma dirección. Y aquí lo que vamos a hacer con estas trencitas es que las vamos a cruzar en X y las vamos a amarrar en la parte de atrás. Todo quedó súper ajustadito. Así que de este resto del cabello vamos a sacar unas trencitas de 3 cabos y esto lo que vamos a hacer va a ser como un soporte para todo el cabello de la parte de atrás. Con esto vamos a tener todo en orden, que no se venga ni un pelito para la parte del frente. Y listo, chicas, tenemos una excelente idea, peinado para cabello mediano y cabello largo. Y bueno, mis amores, yo aquí las dejo con esta siguiente idea, que la verdad está muy bonito. Déjenme saber en los comentarios cuál de todos los peinados les gustó más, cuál de todos les pareció más fácil y si ya habían practicado uno de estos. Así que bendiciones para todas, espero que te sea de mucha utilidad y recuerden que yo las espero en un próximo video.